Llega súper rápido. Esperen un segundito. Acá vamos a revisar cómo era para que ustedes sepan si lo tienen bien o lo tienen mal. Yo ya hice, la primera acción yo ya la hice, entonces ya sé cuáles son las respuestas. Listo, jóvenes. Pilas con eso, jóvenes. Si ustedes tienen mal desde la tabla, ya prácticamente tienen mal todo el quiz. Entonces, vamos a revisar. ¿Listo? Vamos en décimo. Listo. La primera opción me decía lo siguiente. Quiz 1. Para que lo tengamos en cuenta. Quiz 1. Me decía lo siguiente, perdón. Hallar la media. La media. Listo, jóvenes. Esto era obligatorio. Hallar la media, coma, mediana y moda, agrupando datos. 2 puntos. Listo. Acá se ve, acá era las edades de los participantes, las edades de los participantes en un concurso de becas, son 2 puntos. Concurso de becas son 2 puntos. Son 2 puntos. Acá era 16, 35. Aquí era 21. Aquí era 22. Después va 24. Aquí eran 24. Esa es la opción 1. Aquí eran 21. Aquí eran 32. 18. 22. 22. 36. 24. 20. Perdón. 18. O sea, 33. 25. Aquí era 17. 18. 19. 29. 34. 27. 28. 21 y 19. ¿Dónde me quedó mal? I love you. ¿Qué necesitas? Háblame bien. ¿Cuál extensión? Pero si es mía. ¿Ah? Es mía, pero no la tengo acá. La tengo en mi maleta. El asunto es que está en mi maleta y está en el salón. Ya sería que le pidieras el favor al profesor Anderson y pudiera sacar mi maleta. Si me haces el favor. Listo. Me comí un número porque no me dio bien. O sea, no me generó los espacios. Este va acá. Este va acá. Son muchos espacios. ¿Ahora qué hago?
Espérame un segundito, a ver. Coloquémosle. Ya sé qué voy a hacer. Voy a colocar 3, a ver. ¿Ven? Y ahora sí. No, pero sí me comí un número. 35, 22, 21, 17, 18, 19, 29, 34. Sí, ahí está bien. Dime un segundito. Este. Espérense. Así. Así que hay uno de más. ¿Listo? ¿Qué? Si me hace el favor. Listo, jóvenes. Ahora sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron ustedes para este quiz? ¿Quién me dice, por favor? Hallar el rango, la longitud. Hallar el rango. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, cuál era el dato más grande? ¿Dónde está ubicado? 36. El dato más grande era el 36. Este dato que está acá. ¿Cuál sería el dato más pequeño? 16. 16. O sea que para hallar el rango sería ¿qué? ¿36 qué? Menos 16. Profe, yo no hice eso, no es válida. Tenían que hacer esto. Eso nos daba ¿cuánto? 20. 20. Listo. ¿Cómo hallábamos n? 1 más 3,3, 22. 22. Logaritmo del número total de datos. ¿Y 24. cuál sería el número total de datos? ¿Quién me dice? 24. 24. Muy bien. Excelente, Sergio. Muy bien. Aquí me faltó n. ¿Cuánto nos daba eso? ¿Quién me dice, por favor? Esto era lo único que se repetía en las dos. ¿Cuánto me daba eso? Me daba 5,58, que era lo que me preguntaba Guayara en clase de la evaluación ese día. ¿Cómo se aproximaba ese 5,58? ¿Quién me dice? ¿A qué era? ¿A 6 o a 5? ¿Quién me dice? ¿A 6? No, señora. A 5. A 5. A eso se aproximaba. ¿Cuántos intervalos tenían que hacer? 5, porque yo les había dicho que en la regla de Sturger ustedes siempre tenían que aproximar al impar. Siempre tenían que aproximar al impar. Siempre. Yo lo dije en clase. Si ustedes no me prestan atención, es diferente. Longitud del intervalo, L, ¿cómo sería? L es igual a ¿qué? A R sobre 20 N. dividido 5. Profe, Y eso sería igual a 20 sobre 5, daba 4. ¿Listo? 4 de a 4 lo teníamos que hacer. Súper fácil, ¿no? Dime. algo, pero es que no escuché en la parte de que siempre se aproxima, ¿qué? No te escucho nada, espera. Háblame más duro porque no te escucho nada. Pero espera, acá yo los de noveno. Es que no. Ahora sí, Daniel. Ya callé los de noveno que nos van a escuchar. Dime. Dime, Daniel. Se aproxima el número impar. Siempre se aproxima el número impar. ¿Listo? Aquí eran edades.
edades. Aquí colocamos edades. Entonces íbamos a hacer los intervalos. Me dicen, por favor, el intervalo, primero intervalo comenzaríamos con ¿qué? 16. 16. ¿Y hasta dónde tenía que llegar? 20, 20. ¿no? Segundo intervalo comenzaba de 20. ¿Hasta dónde? Hasta 24. Muy fácil. El tercero comenzaba de 24 hasta 28, ¿cierto? El tercero comenzaba de 24, ¿hasta cuánto? Hasta 28. ¿Cuántos teníamos que hacer? Teníamos que hacer 5. El cuarto comenzaba desde 28 ¿hasta dónde? Hasta 32. Y el último comenzaba de 32 hasta 36. Listo, muy bien. Entonces, aquí quedaba, colocábamos FI. Listo, colocábamos FI. Nuestra FI, comenzamos a contar datos. En el primer intervalo, súper fácil. En el primer intervalo lo voy a colocar de color verde. Acá, no, el color verde. El primer intervalo, colocémoslo naranja. Comenzaría, era el 16, ¿cierto? Era el 17, ¿cierto? 18, 18, 19, 18 y 18. Para un total de 7, ¿cierto? En el primer intervalo. Segundo intervalo. Vamos a colocar otro color. ¿Qué sería? Que sería 6. ¿Listo? Entre 20 y 24. Saca 21, ¿cierto? 22, ¿cierto? 21, perdón. Aquí sería 22. 24. No, 24 no, perdón. 20 y 21. Para un total de 6. ¿Cierto que sí? Listo, muy bien. El siguiente. El de 24 a 28. 1. Se lo coloco más grueso. 1. 2. 3. Y 4. ¿Cierto? El siguiente era un 4. Listo, muy bien. Listo. La siguiente. Vamos a revisar. De 28 a 32. 29. 28. Para un total de 2. Y los que sobran, pues serían el último intervalo, ¿no? Que serían 1, 2, 3 y 4. Para un total de 24. ¿Alguien hasta este momento tiene una objeción? ¿De cómo era esto? ¿Sí lo tienen bien o no? No. Ay, graves. Graves. Acá, XY. La profe hace de una vez XY acá, de una. En este caso, XY. 18, ¿cierto? Sumar 16 y 20 y dividirlos entre 2. Sumar 20 daría 24, daría 44 dividido entre 2 da 22. Sumar 24 y 28, eso daría 50 y ¿qué? Profe, Esto daría 26 dividido entre 2 y aquí daría 30 dividido entre 2. Bueno, 28 y 32 dividido, eso daría 30 y aquí daría 34. Dime. profe, Dime. en el de 32 y 36 me da 5. El de 32 y 33 te da 5, ¿por qué? Pues ahí juntando los dos, profe, no sé. Pero es que mira, tú sumas eso y da 23. Ah, sí, tienes toda la razón. Me comí uno. 1, 2. Ah, es que no había contado el 36, perdón. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la... Es que no conté el 36. Tienes toda la razón.
35, 32, 36 vamos 3, 34 vamos 4 y 33 vamos 5. Sí, tienes toda la razón. Es que no había contado el 36, no sé por qué no lo conté. Y tienes toda la razón. Ahora sí están completos. Ahora, colocamos XY por FI, ¿cierto? Para hallar la media aritmética, que es lo que sigue. Y vamos a revisar cuánto da. 7 por 18, eso me daría 126. ¿Me revisan por favor los cálculos? Eso me daría 132. Eso me daría, la siguiente me daría 104. La siguiente me daría 60 y la última me daría 170. Por favor, ¿me revisan las multiplicaciones si están bien? Que yo las hice ahorita y no sé si verdaderamente sí están bien. ¿Sí están bien, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y cuánto les dio la suma de esto? A los que hicieron este punto. 592. 592, muy bien. 592, excelente. ¿Podemos hallar de manera inmediata la media aritmética? Sí, profe. Ya podemos hallar el primer punto. ¿Cuál sería? Acordémonos que media aritmética es igual ¿a qué? Media aritmética es igual a la suma de la suma de ¿quién? La sumatoria de XY por FI dividido entre el número total de datos. Eso es la media aritmética. Entonces aquí sería igual a ¿qué? A 592 dividido entre 24. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? ¿24, qué? 66 años. Eso era la media aritmética. ¿Listo? Eso era la media aritmética. Espérate, lo coloco acá. Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que yo lo hice diferente, sí, pero digamos a mí la media aritmética me da 24, pero pues los decimales son distintos, ¿no? Pues está mal. Ahí, Está mal todo. ¿sí? Ok. Claro. ¡Listo! Número de datos par para ubicar la posición de la mediana, ¿qué hago? En es par, ¿qué hago? Porque es 24. ¿Cómo la ubico? ¿N más 1 dividido entre 2 o N dividido entre 2? N dividido entre 2. Muy bien, o sea que aquí sería 24 dividido entre 2. Eso me da 12. ¿En dónde me ubico? ¿En dónde me ubicaría? Ah, no la he hecho. Tengo que hacer FI. Profe, no ha hecho FI acumulada. Tendría que hacer FI acumulada para saber dónde me ubico, ¿no? Súper obvio. Listo. Entonces acá voy a borrar esto. Listo. Vamos a hacer FI acumulada para saber dónde nos ubicamos en la tabla de valores. Entonces aquí me voy FI acumulada. Aquí sería 7. Aquí sería 13, ¿cierto? Aquí sería 17, ¿cierto? Aquí sería 19 y por último 24. ¿Listo? ¿En dónde me ubico, jóvenes? ¿En dónde me ubicaría? En el tercero, ¿no? ¿En el tercero o en el segundo? ¿En cuál me ubicaría, niños? Por favor, hablen por lo menos. Tras de que lo tienen, no lo tienen así muy bien ni hablan. En el segundo, en el segundo, en el segundo. En el segundo nos ubicamos. Listo. Acordémonos cuál es la fórmula de esto, ¿no? Ahí generamos la media. Listo. Acordémonos cuál es la fórmula de esto. Jóvenes. Media es igual a límite inferior, ¿cierto que sí? Más n sobre 2 menos fi menos 1, ¿cierto? Sobre fi por la amplitud. Por ahí. Listo. Reemplazo. ¿Cierto? Jackson, ¿me puedes decir por favor cuál sería el límite inferior?
Tocó preguntar con nombres porque nadie me habla. Señora, ¿Cuál? el límite inferior sería 20. Gracias. Y aquí sería más. Aquí sería 24 dividido entre 2. Y FI acumulada, Juan Pablo, por favor. ¿Cuál sería FI acumulada menos 1, Juan? Juan Pablo. Juan Pablo. No escucha. Ah, 7. 7, muy bien. Es la FI anterior, que sería esta 7, este 7 que está acá. Muy bien, Juan Pablo. Excelente. Y aquí sería FI. En este caso, ¿cuál sería FI, Daniel Burgos? Dime, profe. ¿Cuál sería FI en ese intervalo? 6. 6, gracias. Y la amplitud acá sería 4. ¿Listo? Entonces aquí sería 20, ¿listo? Más 12 menos 7 sobre 6 multiplicado por 4. Eso sería igual a 12 menos 7, eso daría 5, perdón, 20, 20 más 5 dividido entre 6 multiplicado por 4. ¿Listo? Y eso sería igual a 20 más, ¿cuánto me daría la fracción ahí? 0,833, no, perdón. Sí, 0,833 multiplicado por 4. Y eso me daría, mediana es igual a 20 más 3,33 y eso daría 23,33. ¿Sí les dio eso? 23,33 años. Estaba facilísimo esta cosa. Estaba muy fácil el quiz. ¿O no? No, profe. Profe. Listo, muy bien. ¿Qué nos falta ya? La moda. ¿Y en dónde nos ubicábamos la moda? Profe, una pregunta. Dime. ¿No haría, digamos, en la multiplicación, no haría 3,332 y pues al final 23,332? ¿Eso tiene algo que ver o no importa? ¿Cómo así? O sea, pues, o sea, es que yo le puse 3 decimales y no, No, o sea, tú le pusiste 3 decimales y acá 3 decimales. ¿Cuánto te da la multiplicación de 0, no, pero... Ah, tú le pusiste 3 decimales acá. Ah, bueno, no hay lío. Bueno, pues está bien. vale. De aquí, así. Sí, no hay lío. Sí está bien. ¡Listo! Nos falta solamente hallar la mediana. La moda, perdón. La moda básicamente es casi lo mismo de acá, pero no nos vamos a ubicar en ese primer intervalo, en ese segundo intervalo, sino en cuál. ¿Quién me dice? En el primero. En el primero, muy bien, Angie. Entonces, acá nos ubicamos en el primero para hallar la moda. En este que está acá. Nos vamos a ubicar. Límite inferior en ese, señorita Angie. 16. Listo, pero entonces antes de eso, regálenme la fórmula de la moda. Oiga, esta no la tengo. La fórmula de la moda, porfa. LI más FI menos FI menos 1. Minúscula, ¿cierto? ¿Cómo, FI, profe? no acumulada, en minúscula. Sí, ahí todas son en minúscula. FI menos 1. Después, ¿qué sigue? No, profe, FI menos 1. Ah, ya te entendí. Así. Menos, ¿cierto? Así. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Cómo, profe? O sea, arriba es FI menos Vamos a FI. revisar porque usted no me dictó bien, Ala. Profe, yo dije FI menos 1. Venga, que ya me hizo revisar la fórmula porque esa fórmula no me acuerdo. Esas fórmulas yo jamás me las he aprendido. Me tocó revisarla porque Angie no me la dictó bien. Chin, chin. Voy a revisarla. Aquí está. Aquí debe estar en una foto. Yo la mandé. Aquí está. LI
Ya, aquí está. Está en GC. Te pregunto y no me contesta bien. FI menos, aquí, FI, F minúscula, ¿no? FI menos 1 dividido FI menos FI menos 1. ¿Listo? Más, ahora, FI menos FI más 1. Listo, esta es la fórmula, ¿cierto? Multiplicado por ahí. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué se leí? Daniela, ¿me regalas por favor qué se leí? Daniela, 20. pues dime el valor. A mí no me digas qué significa porque eso ya lo... 20. No, BLI. ¿Dónde está la moda? 16. Gracias. 16. Preste atención, Ala, porque no me presta atención. 16. Muy bien, gracias, Sergio, por prestarme atención. 16. Porque es el límite inferior. La moda se ubica en el dato donde más se repite. En este caso sería 16. El límite inferior. Es FI en ese aspecto, ¿cuál sería? 7, ¿cierto? FI menos 1, ¿qué colocamos? 7. No, 0, 0, 0, 0. 0 porque no hay nada anterior. Acá, ¿qué colocaríamos? 7. 7. 7 menos 0. 0, muy bien. ¿Y aquí qué colocaríamos? 7 menos 6. ¿Cuál es el siguiente, jóvenes? ¿7 qué? ¿Menos qué? Menos 6. Menos 6, muy bien. Cierro. Y la amplitud sería la misma que ahorita, sería 4. ¿Listo, jóvenes? Aquí no es mediana, perdón. Aquí es moda. Moda. Entonces aquí sería MO es igual a ¿qué? A 16 más 7 sobre 7, ¿cierto? Más ¿qué? Más 1 multiplicado por 4. Eso me daría 16 más 7 sobre 8 multiplicado por 4. ¿Cuánto me da 7 dividido entre 8, jóvenes? ¿Cuánto me daría? 7 dividido entre 8. ¿Cuánto? Sí, profe, 0,8. 0,8. Sí, 0,875. 72. 75. 75, gracias. A eso lo multiplicamos por 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 3,5. 3,5. 6,5. 3,5. 3,5. ¿Y eso me daría cuánto? 19,5. 19,5 está dentro del rango, sí. 19,5 está dentro del rango de 16, del intervalo de 16 y 20, que sería 19. Listo, jóvenes. ¿Cómo lo vieron? Súper fácil, ¿no? Súper fácil. Así era este. El anterior era prácticamente lo mismo. Lo único que yo hice fue cambiar valores. El anterior, venga a ver si alcanzo a hacerlo en 5 minutos. El anterior era prácticamente lo mismo. Este valor solo cambiaba. Este valor era, espérense, borro esto. Toda esta parte de los cálculos era la misma, porque eran los mismos datos. Vamos a revisar. Sí, efectivamente, 16 y 35 está bien. Aquí era 21 y 23. Aquí eran 24 y 21, bien. 32 y 18, aquí era 18. Aquí era 19 y 19. Listo. Listo. Aquí era 22 y 19, 36 y 30. Aquí era 30.
Aquí era 24 y 28. Aquí era 21 y 27. Aquí era 19 y 29. 19 y 29. Y aquí era 33 y 21 y 25 y 19. 16 y 35, 21 y 23, 24 y 21, 32 y 18, 19 y 19, 22 y 19, 36 y 30, 24 y 28, 21 y 27, 19 y 29, 33 y 21 y 25 y 19. Muy bien. Estos cálculos eran lo mismo. Lo único que cambiaban era la hora de contar. Y ya. Estos cálculos eran exactamente lo mismo. Aquí era, el primer intervalo sería 1, ¿cierto? Aquí serían 2, aquí serían 3, aquí serían 4, 5, aquí serían 6, ¿cierto? Y aquí serían 7. Bueno, en este caso dio lo mismo, ¿no? 7. Usted lo aumenté en 18, ¿sí? 7. Dio el mismo. En el siguiente. Vamos a revisar. Aquí sería 1. Voy a colocar otro color. Sería 1. Aquí serían 2. Aquí serían 3. Aquí serían 4. 5. Y... Profe, el 25 no va. Ah, perdón. Gracias. Y un 23 que hay debajo del 21. El segundo. ¿Dónde está? Ahí de segundas, profe. Ah, que faltó. ¿Cierto? Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente lo mismo. Bueno. Ahora seguimos. Entre 24 y 28. Aquí sería 1. Aquí serían 2. Aquí serían 3. Aquí serían 4. Y ya, ¿cierto? Los mismos 4 que aparecen ahí. Ahora, entre 28 y 32. Aquí sería 1. Aquí serían 2. Y ya, los 2 que aparecen ahí. Y el resto sería 1, 2, 3, 4. Y 29, profe. Ah, entre 28 y 3. Ah, no, aquí sí cambió. Aquí serían 3, ¿no? Aquí serían 3. O sea que aquí ya cambia un poco la tabla y aquí es 3, ¿no? O sea que en el otro sería 1, 2, 3 y 4. O sea que aquí eran 4. ¿Listo? ¿Sí? Y entonces Sí, aquí me daría, no me daría 60, sino me daría 90, ¿cierto? Y aquí no me daría, ¿cuánto me dará 4 por 34 aquí en la tabla? 136. 136. ¿Y cuánto me da esa suma, jóvenes? Para hallar la media aritmética. 588. ¿Cuánto? 588. 588. Muy bien. Y 588 dividido entre 24, ¿cuánto me da? 24,5. ¿24, qué? 5. No, regálame 2 decimales. Angie, regálame 2 decimales. Angie me ignoró. Profe, pero es que solo, o sea, solo sale ese. ¿Solo sale ese 6? Ese 24,5. Ah, es 24,5. Y listo. Pregunta, ¿el resto va a cambiar? ¿Ustedes qué dicen? ¿El resto cambia? ¿La mediana cambia? No, ¿La moda cambia? Si el dato que más se repite sigue estando en el primer intervalo. no. No, lo único que cambiaba era esta parte de la tabla acá abajo y la media aritmética. La media aritmética sí cambia, ¿no? Y eso era todo, jóvenes. Ese era el quiz. ¿Súper fácil o no? Súper, 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 súper fácil. Igual les mando esas fotos para que el que tenga algún reclamo, si de pronto no les agrada la nota o algo, yo le mando las fotos del quiz para que ustedes tengan sus tecnación. ¿Listo? Jóvenes, ¿Ya nos está vemos la próxima. calificado, profe? No, no les he calificado. Quería Ah, ok. mostrarles, ustedes saben que yo primero les muestro antes
cómo era para que ustedes mismos se den cuenta antes de comenzar a pelear a la profesora. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, jóvenes. La próxima clase que sería, supongo que sería el jueves, comenzamos a ver medidas de posición. ¿Listo? Cuartiles, percentiles, deciles, etcétera, etcétera, etcétera. Que estén muy bien. Nos vemos, jóvenes. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe. Trivia. Y ahorita lo anoto.